Bienvenidos a nuestra edición de Notidiario para el día de hoy. Y abrimos el mes de marzo con una subida drástica en los servicios de agua, electricidad, diésel y gasolina. Los precios son calculados basados en la reserva de combustible disponible y tomando en cuenta el precio en el mercado internacional que ha tenido un aumento constante. Como consecuencia, los ciudadanos tendremos que pagar a partir del 1 de marzo un incremento en el agua de 12.5 centavos para la electricidad, 33 centavos para el agua, 14 centavos para la gasolina y 13.6 centavos para el diésel. Con cautela, pero con optimismo, la Asociación Caixa y Chata han anunciado un aumento en la ocupación hotelera y turística durante el mes de enero, así como en las empresas de alquiler de vehículos y escuelas de buceo. La suavización de las medidas de entrada al país ha ayudado a que el turismo florezca nuevamente. Hay que reconocer que ambas asociaciones siguen trabajando para recuperar el turismo en el país, contribuyendo a una mejora importante en la economía. El presidente ruso Vladimir Putin el día de ayer comenzó una guerra en contra de Ucrania, trayendo como consecuencia, entre otros, que muchos habitantes estén saliendo del país con urgencia para huir. Estas acciones de Rusia fueron condenadas por la comunidad internacional. Según el señor Alex Rosaria, que viene siguiendo toda esta situación de lo que está sucediendo en Ucrania, dice que puede perjudicar también a Curazao, principalmente en el incremento del precio del petróleo, ocasionando aún más inflación y aumento en el precio incluso de los alimentos. Rosario hace énfasis en que hoy en día este tipo de situaciones han pasado en simultáneo a impactar el campo cibernético, causando interferencias, por ejemplo, en las transacciones bancarias, poniendo en claro que una guerra no es asunto de algunos, sino de todos. Y ahora, nuestras noticias internacionales. Terremoto en el norte de la isla de Sumatra. Un sismo de magnitud 6,2 golpeó Indonesia cerca de las 8:30 horas locales del sábado a una profundidad de 12 kilómetros, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. Minutos antes se había registrado otro sismo más interior de magnitud 5. No se emitió alerta de tsunami ni tampoco reportes inmediatos de víctimas fatales o daños, pero el temblor se sintió en las provincias vecinas. Autoridades de la ciudad de Pasaman, cerca del epicentro, dieron reportes de heridos y algunos edificios agrietados que llevaron a la orden de evacuar segundas y terceras plantas. Indonesia se encuentra en el cinturón de fuego del Pacífico, por lo que vive frecuentes terremotos.